Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Sábado, ya hay radio contigo. Damos gracias a Dios porque nos permite estar en este programa. Recordándoles que estamos haciendo esta bonita costumbre de que cada sábado a las 9:30 en punto se estará subiendo estas reflexiones a través de todas nuestras redes sociales: Facebook, Spotify, YouTube y Apple Podcast. Mi nombre es Esteban Martínez, un servidor, y el día de hoy hice equipo junto con Rafael Arredondo llamo. Rafael Arredondo, un muchacho hambriento de compartir de Dios. Él vive aquí en la iglesia. Y pues bueno, ambos representamos las uniones de jóvenes aquí en la iglesia, los jóvenes Urisadai y la unión de jóvenes profesionistas jóvenes de paz, ¿no? ¿Te parece, Rafa, si antes de comenzar con la reflexión, me permito hacer una oración muy rápido Adelante, adelante. para que el Señor guíe nuestras palabras? Acompáñenos, hermanos. Señor, te agradezco, Padre, porque nos das la oportunidad de compartir de ti, de tu sabiduría y aprender más de ti, Señor. Pongo en tus manos, que todo salga bien en estos medios. Bendice la mano Memo con la edición, con el sonido. Y Padre, permítenos ser, re- que nuestras palabras sean refrescantes para aquellas personas que nos escuchan por primera o segunda ocasión. Danos la humildad y que tu Espíritu hable a través de nosotros, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues en nuestra reflexión partiremos de una sencilla reflexión a través de varias preguntas. Entonces, le invitamos a que piense las respuestas en su mente y las vamos a ir desarrollando conforme va avanzando el tema. La primera pregunta es, ¿considera que hay algo mal con México? ¿Se encuentra confundido con respecto a cómo reaccionar ante las decisiones de política nacional? ¿Qué relevancia tiene Cristo en todos estos temas, ¿no? Pretendemos partir de esta reflexión y de estas preguntas justamente porque tenemos un tema orientado hacia la política y hacia los gobernantes, ¿no? Titulado El gobierno Un que alaba gobierno, a Dios. correcto, Un gobierno que alaba a Dios. un gobierno que alabe a Dios. Entonces, primeramente, es de vital importancia reflexionar en por qué sentimos esto, por qué nos sentimos incómodos por qué creemos que están mal las cosas, por qué mucha gente critica tanto el ambiente político como el ambiente social mexicano. Entonces, es de vital importancia reconocer qué está pasando y es un gran primer paso justamente para emitir un análisis adecuado conforme a la voluntad de Dios y conforme dice lo que dice su palabra, ¿no? Entonces, muchas veces las personas se incomodan al hablar de este tipo de temas. Eh, claro, porque muchos hermanos, muchas reflexiones catalogan este tipo de dinámicas o lo malo como pecado, ¿no? Así es. El concepto de pecado tiende a incomodar a las personas y es peligroso tocar este tema si no se tiene el cuidado correspondiente. Exacto. Porque justamente en lugar de tratar de compartir este mensaje de amor y compartir la importancia de tener una relación con Dios, compartir el antídoto ante un mal que existe en nuestro país, tendemos a crear A conforme juzgar. a juzgar. Y queremos citar las palabras de un autor, Timothy Keller, en su libro Encuentros con Jesús. Se tiende a crear como una escalera imaginaria a lo moral, ¿no? Pretendemos apuntar, pues bueno, eres pecador, ¿no? Esto es pecado, ¿no? Y es justamente, nos ponemos en una escalera moral que no existe y que no debe existir, justamente porque creemos que, bueno, erróneamente se cree que Que somos somos superiores a los demás. correcto, que somos superiores. Ahora, es peligroso justamente para el cristiano porque conforme a la Biblia,
tenemos muchos versículos en los que todos tenemos como humanos la misma condición y el misma tentación y peligro ante estar lejos de Dios, ¿no? Es correcto. Y les queremos leer un pasaje en la Biblia, en Romanos 3:10, que dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí está hablando en general, cristianos y no cristianos, todos hemos cometido algún pecado, todos hemos desobedecido a Dios, y es solamente por la gracia de Dios y por el sacrificio de Cristo por el cual nosotros pasamos de una condición a otra. Pero como comentaba Esteban, nuestra intención de nuestro corazón debe de ser compartir ese antídoto para el pecado, es ese mensaje de amor y no, nuestro corazón no tiene que ir inclinado a juzgar o a hacer sentir menos a otras personas o querer sentirnos superiores a nosotros mismos porque ya hemos pasado esa etapa. Hay que ser empáticos en que otras personas no conocen de Dios y hablarles de su amor para que Él los salve del error en donde todos hemos estado alguna vez. Correcto, entonces eh, todos tenemos esa condición y fuimos perdidos y encontrados a quien nosotros pretendemos que sea la respuesta a todas las preguntas que hicimos al inicio, Cristo, ¿no? Cristo es el antídoto. A veces nos complicamos segmentando a las personas que no siguen a Cristo, cuando justamente esas personas son nuestro objetivo, ¿no? Compartir ese mismo amor que dice Rafa y enseñarles el buen camino, ¿no? Entonces, con eso partimos en por qué sentimos eso, ¿no? ¿Por qué está mal muchas cuestiones en nuestro país? Pues es la misma condición humana en la que estamos lejos de Dios. No hay otra respuesta más simple que eso, ¿no? Entonces, dicho esto, queremos compartirles tres sencillos puntos para poder reflexionar acerca de el papel del cristiano ante la sociedad civil, ante la política mexicana, ante una participación ciudadana. No pretendemos compartir algún sesgo político o alguna postura política, simplemente vamos a citar la Biblia, ¿no? En muchos ejemplos y en justamente nuestra postura y nuestra actitud ante problemáticas en nuestra comunidad, ¿no? Es verdad. Entonces, quiero partir con el primer punto. Sabemos ahora cuál es el mal y cuál es el obstáculo a vencer. Ahora, no podemos empezar a criticar o no podemos pretender resolver un problema sin antes nosotros ser el ejemplo, ¿no? El cambio empieza por nosotros, todo cambio empieza por mí. Quería compartirles este versículo rápidamente en Salmo 119, versículo 105. Es el salmos más grande de toda la Biblia, pero es rápido este versículo. Dice lo siguiente, 105. Dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Esta es nueva traducción viviente. Entonces, a través de este versículo podemos basarnos justamente en el propósito de citar la Biblia, el propósito de citar lo que Dios quiere que nosotros identifiquemos y sepamos acerca de toda la vida, ¿no? Entonces, eh, es muy común, e incluso yo me incluyo, formo parte de un grupo de resistencia ante las noticias, ante las mm, pues infortunios o, ¿cómo decirlo? Como lo que pasa en el país, ¿no? Lo malo que pasa en el país, las malas noticias. Es muy común que la gente se junte a criticar y es muy común que proponen soluciones, la gente Sí, habla mucho y demás. Sin embargo, en la mayoría de las veces, esas críticas no se concretan en mucho, ¿no? Creemos que nuestra aportación es mínima y que no va a poder cambiar a una sociedad mexicana corrupta, una sociedad mexicana con base en la inseguridad, grupos criminales y demás. Entonces, justamente queremos basarnos en la Biblia. La Biblia nos va a iluminar nuestro camino y como lo dice, es una lámpara que guía nuestros pies, ¿no? sobre lo que Esteban comenta, vale la pena recordar la ocasión en la que Jesucristo alimentó a las 5.000 personas. En esa ocasión se acercó un muchacho que solamente tenía 5 panes y 2 peces y se los da a todos a Dios. Y Dios logra alimentar a través de solamente esos alimentos a toda una multitud. Hay que recordar que el Dios en el que confiamos
es aquel en que si tú le das todo lo que tú tienes, él puede hacer un gran cambio por su poder, por lo que tú le entregues, que sería tu corazón. Correcto. A fin de cuentas no podemos visualizar la bendición o el plan de Dios tal cual, ¿no? Sí, Justamente tenemos esa idea cuando hay sintonía a través de nuestra relación con Dios. Ahora, reconociendo esto, ¿cuál puede ser nuestro ejemplo a seguir, ¿no? La Biblia es clara y el plan de Dios para nuestro mundo es claro, y hay una persona, justamente el Dios hecho hombre, que funge como ejemplo máximo. Y quiero compartirles este versículo. Si tenemos duda en cómo actuar, en por dónde partir, por dónde luchar, ya tenemos claro aquí que es primero por nosotros, ¿no? O sea, trabajemos en nosotros primero, y el ejemplo a seguir es Jesucristo. Quiero compartirles este versículo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 20 al 25, que dice lo siguiente. Del 20 al 25. En este caso se le habla a la actitud a los esclavos, ¿no? Cómo los esclavos deben comportarse ante una actitud que alaba a Dios y también que no reta a sus amos. Entonces dice lo siguiente, esto está subrayado como una promesa. Dice, es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero sí sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia. Dios se agrada de ustedes, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Ese versículo me gusta mucho porque justamente ejemplifica cosas que hizo Jesús, cosas que hizo Cristo, para que nosotros las sigamos y tal cual. Así como alguien totalmente justo, que no pecó, sufrió por la iniquidad, por la injusticia Nosotros, de la sociedad, justamente no debemos de que nuestra mano tiemble ante ese posible sufrimiento o esa posible incomodidad, ¿no? Ahora, no quisiera enfocarme en eso, quiero enfocarme en lo que hay que hacer, ¿no? No sí, mentir, no vengarnos, no regresar el insulto. estar en oración por los demás. Correcto. Entonces, justamente es este el primer punto. Por ahí Rafa nos compartiría el cierre, ¿no? ¿Cuál sería nuestro deber ante un entorno enfermo, ¿no? Muy bien, tenemos que recordar nosotros quiénes somos. Nosotros como cristianos somos hijos del Rey y eso tiene responsabilidades. Una de ellas es tener la responsabilidad de transformar el entorno en donde estamos nosotros y expandir el reino de nuestro Dios aquí en la tierra. Esto es mediante, como lo decía Esteban, imitando a Cristo, imitando a ese Dios viviente, es con el que podemos alcanzar esa expansión y esa transformación en nuestra sociedad. Es la ilustración perfecta de cómo enfrentamos la maldad del día a día en nuestro entorno y en nuestro país. Dios ha contestado nuestras oraciones. Dios es un Dios que nos escucha y tenemos que encomendar a Él nuestros pasos, tenemos que encomendarle a Él nuestras acciones y confiar en Él que nuestras acciones, aunque sean mínimas, tendrán un gran impacto en la sociedad. Correcto. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué, qué influencia negativa usted está permitiendo en su vida espiritual y en su vida de comunidad, ¿no? En su vida comunitaria? ¿Es usted el pivote para que en lugar de recibir influencia negativa, usted comparta influencia positiva? Ese es el preámbulo de cómo empieza el cambio en Sí. nosotros, ¿no, Hay que Polino? cuidar muy bien lo que hacemos porque muy posiblemente seamos el único evangelio que una persona conozca en su vida. Correcto. Nunca sabemos los planes de Dios y también nunca sabemos cuando Dios esté obrando en la vida de esas De alguien personas. más. Entonces, siguiendo con este tema, el segundo punto sería división en la política mexicana, ¿no? ¿Qué realidad enfrenta México? Bueno, pues tenemos un país con altos índices todavía de De corrupción, violencia. a pesar que existe mucha desinformación al respecto, incluso promovida por el mismo gobierno, ¿no? Desigualdad, inseguridad,
siempre se ha visto esta imagen de la esfera política sobre el el pueblo, pueblo de ¿no? México. La esfera política sobre este buscar los intereses privados y propios sobre realmente la necesidad del país. A fin de cuentas, sigue existiendo pobreza extrema en nuestro país, sigue habiendo niños no letrados que no saben leer, que no saben escribir, sigue habiendo hambre en nuestro Seguridad país, demasiada. inseguridad. Entonces, ¿cuál sería un gran primer paso para enfrentar estos problemas? Primeramente debemos de familiarizarnos con este enemigo, las personas que hacen el mal, que promueven el mal, y ahora, ¿cómo podemos encomendar estas personas a nuestro Dios? Y quiero compartirles este pequeño versículo en Primera Timoteo, capítulo 2, versículos del 2 al 4. Justamente dice lo siguiente. Dice instrucciones sobre la adoración, ¿no? El versículo 2 dice, ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Entonces, varios de estos versículos Claro. estuvieron subrayados como promesas. Dice, ores por todos los seres humanos, pídeles a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos, ¿no? Aquí justamente no se hace ninguna designación. Antes y después hace un énfasis especial por la obra del Señor. Sin embargo, nuestra responsabilidad es también orar por todos los seres humanos. Orar por nuestra presidenta, por su gabinete, por nuestro alcalde, por nuestro juez, por todas aquellas situaciones en las que se enfrenta el poder ejecutivo y legislativo del país. Sí, Y es justamente orientar esta oración a que se haga devoción a Dios, ¿no? Existen muchas aperturas, tanto ideológicas como políticas, que justamente pretende cegar a las personas ante cualquier acercamiento a Dios, ¿no? Y justamente preparamos varios ejemplos que vienen en la Biblia sobre sobre el gobierno. gobernantes que agradaron a Dios y desagradaron a Dios, Es ¿correcto? correcto. Y esas historias se encuentran en los libros de Reyes y de Crónicas. En esos libros se mencionan los reinados de distintos reyes, tanto de Israel como de Judá. Y por cada reinado hay algunas constantes que se repiten. Una de ellas es que se menciona si un rey agradó o no agradó a Dios y qué fueron las acciones que el rey hizo para que eso sucediera. Por el lado de los reyes que agradaron a Dios, tenemos acciones como que destruyeron altares para dioses paganos, destruyeron lugares altos que eran los lugares en donde se elevaban incienso justamente para estos dioses, entre otras acciones similares. Me llama la atención a destacar el reinado del rey Ezequías, el cual fue un rey que agradó a Dios y fue un rey que además él quebró en pedazos la serpiente de bronce que el pueblo, bueno, que Dios le había mandado a Moisés levantar para curarlos de las serpientes venenosas. Ujú. ¿Por qué la quebró? Porque el corazón de los israelitas se inclinó al mal, se inclinó a la idolatría, y ese objeto empezó a ser un objeto de culto y los israelitas empezaron a depositar la confianza en él. Por el otro lado, también tenemos reyes que desagradaron a Dios e hicieron lo opuesto. Hicieron altares para dioses ajenos, levantaron incienso en los lugares altos y promovieron el pecado en el pueblo. Y la Biblia lo menciona. Menciona que esos reyes que cometieron el mal ante los ojos de Dios, no solamente pecaron ellos, sino que hacían pecar a su pueblo. Por ejemplo, el rey en el reinado de Joacás hizo todos los pecados antes mencionados, pecados de idolatría, y la Biblia menciona que, que esos pecados hicieron que el pueblo peque también. Y además, esos pecados tuvieron consecuencia, esa actitud que mostró el rey, porque Dios se enojó y entregó su reinado al poderío del rey de Siria. Y ese patrón se repite a lo largo de esos libros. Ujú. Ahora, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestro contexto? ¿Cómo podemos traer esa enseñanza a la actualidad? Podemos ver, mediante lo que la Biblia dice, que las acciones de los gobernantes tienen un impacto en nosotros, tienen un impacto en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. Por lo que a la hora
de escoger a nuestros representantes, hombres o mujeres, tenemos que buscar que tengan un corazón recto ante los ojos de Dios, porque sabemos que eso va a impactar de forma positiva a nuestra sociedad y que por el contrario, si son hombres o mujeres que desagradan a Dios, tendremos consecuencias e inclinarán al pueblo de México hacia el pecado. Pero ahora, no debemos de argumentar ni de jugar de el perfil político de Dios. Correcto. Eso es un error muy grave, pero hay una línea muy delgada que divide los pensamientos entre no jugar con qué piensa Dios con respecto a ciertos temas políticos, económicos, pero a su vez sabemos que Dios le agrada una buena actitud, le agrada que nuestro corazón esté en sintonía con el suyo y tenemos que buscar que nuestros líderes sigan esa sintonía. Correcto. Y también vemos un patrón interesante aquí, ¿no? Como reyes que fueron bendecidos por Dios, retaron la idolatría, retaron incluso las mismas injusticias y velaron por los necesitados, ¿no? Creo yo que velar por los necesitados a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha sido bien vista, ¿no? Sí, Y aquí también hay que tener justamente cuidado en que no nos basemos solamente en lo que pueda hacer el humano, ¿no? Hay una línea muy delgada y muy difuminada entre también el humanismo y también cómo toda nuestra esperanza está en un solo hombre, ¿no? En un solo gobierno. es verdad. Nosotros tenemos fe en que no es ese gobierno, no es ese hombre, no es esa mujer, Es Dios. es justamente Dios detrás de esas personas. Entonces, conviene, para finalizar con un tercer punto, podemos compartirles varias promesas a las naciones, a los países que deciden seguir la voluntad de Dios, eh, promesas que el Señor da a esas naciones, a esos países, y que justamente complementan lo que dice Rafa. Sí, y lo que comenta Esteban también, de no son las personas, pero es Dios detrás de las personas. Ujú, correcto. Entonces, voy a leer rápidamente por aquí una promesa y después Rafa me dará seguimiento con otras más. Justamente esta promesa la vi a lo largo de estos días que estamos haciendo la lectura de Proverbios en el grupo de Jóvenes de Paz, por el mes de octubre, que tiene 31 días. Quiero citar por ahí Proverbios capítulo 25, versículo 5. Dice lo siguiente. Proverbios 25, capítulo 25, versículo 5. 5. Dice lo siguiente. Quita al perverso de la corte del rey, y su reino se afianzará por medio de la justicia. Es interesante cómo a veces nos perdemos por el lenguaje de la Biblia, por eso es útil leerla en Reina Valera. Rafa tiene Reina Valera, yo tengo una traducción viviente, y visualizar las palabras, el impacto de las traducciones y el impacto de las Sí, palabras por lo que el deseo de Dios, ¿no? Y es justamente que a través de este proverbio se reta a la corrupción, ¿no? Es quita todo juez que es perverso y justamente tu gobierno, tu reinado se basará en la justicia, ¿no? Es algo muy interesante y es una promesa del Señor, ¿no? Eh, cómo afianzar un reino en la sabiduría, en este caso de los proverbios, y es un consejo que viene directamente de Dios, ¿no? es correcto. Continuamos con las promesas. Ahora en el libro de los Salmos encontramos una promesa que es demasiado poderosa. En el Salmos 89 del 15 al 17, el salmista escribe, Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro, en tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder, porque Jehová es nuestro escudo. Entramos en este pasaje, justamente lo que hace un momento Esteban comentaba, que no es por las personas, no es por nuestros líderes, pero es por Dios. Y tenemos que buscarlo como nación, acercarnos más hacia Él. Y Él nos puede dar la paz que ese país anhela. Él nos puede dar, aquí lo dice en la Biblia, nos puede dar gloria y Él que sea el portador de esa gloria, el que la recibe al final. Hay promesas muy poderosas que la Biblia hace. Y continuando con las promesas, en el Salmos 33:12, la Biblia dice que la nación que tenga a Jehová como Dios será una nación bendita. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto?
que el cambio empieza con nosotros mismos y tenemos una responsabilidad para transformar nuestra sociedad, que eventualmente como nación llegaremos a buscar a Dios y eso ya es bueno independientemente de lo que Dios decide hacer con nuestro corazón, pero además Dios suma poderosas promesas para las naciones que lo contemplen a Él y que lo tengan a Él como Dios. Correcto, y aquí también no pretendemos compartir la idea de que, bueno, ¿sabes qué? Vamos a autorizar que la religión oficial de México sea la cristiana. Bueno, o eso sería muy buena idea y sería de mucha bendición. Sin embargo, existen muchas Sí, corrientes políticas y contrapesos acerca de la diversidad cultural, religiosa y demás. Sabemos qué opina Dios acerca de ello. Ahora, no necesito proclamarme cristiano justamente para compartir lo que Cristo ha hecho. Ante una actitud renovada por mí mismo y ayudar en la comunidad, justamente no regresar los insultos, no regresar justamente lo malo, compartimos esa misma actitud cristiana, no necesariamente necesitamos abrir un foro de discusión cristiana sobre cada capítulo y las promesas para compartir el mensaje de amor a través de un sencillo gesto con tu vecino, a través de orar por tus gobernantes, a través de votar por gobernantes que sí. justamente son orientados por las intenciones adecuadas, puede hacer llegar a ser un gran cambio en nuestro país. Pero también hay que tener en cuenta que tenemos que dar todo. Ujú. De la misma forma que el muchacho dio todos sus 5 panes y sus 2 peces, nosotros también tenemos que entregarle todo a Cristo y Él prosperará por su poder nuestras acciones y Él recibirá la gloria en ellas. Sí, es. Si pretendemos que Dios sea nuestro Señor, pues bueno, que también sea el Señor de nuestro país, que sea el Señor de nuestros vecinos, de nuestra comunidad, de nuestra casa, de nuestra actitud y de nuestras palabras. Entonces, a manera de conclusión, el Señor nos ha bendecido grandemente con un país en el que podemos tener libertad de culto y una libertad de expresión, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para aprovechar justamente esos derechos y esa libertad para compartir del mensaje de Cristo, ¿no? Y compartir esas buenas noticias ante un país que está con mucho desánimo, está dividido tanto política como económicamente. ¿Cuál es nuestro papel? Ya lo hemos compartido. Este es hacer un cambio a través de mí, actitudes favorecientes y en caso de que el Señor nos proponga un momento adecuado para compartir de Él, justamente para que más personas lleguen a sus pies, es correcto tomar esa decisión. Entonces, eh, debemos de agradecer que tenemos un país con ordenado, un país con leyes. Justamente como todos los países tenemos áreas de oportunidad y muchos problemas que llevan con ello, con nuestra cultura, con cómo resolvemos los problemas, por cómo no planeamos las cosas. Seamos también prudentes, pues sabemos cómo son las esferas políticas, siempre con personas que velan por sus propios intereses. Lo mencionó Rafa, una inseguridad tremenda que justamente está coludida con los Los altos gobiernos. funcionarios, ¿no? Con el gobierno. Entonces, sin embargo, el ámbito político y la participación ciudadana no puede ser ajeno a nuestra fe, ¿verdad, Rafa? Es correcto. También, como Esteban lo comentaba, Dios es nuestro Señor en todos los ámbitos de nuestra vida y la esfera política, el ámbito político no escapa de ahí. Tenemos que hacer una reflexión sobre si nuestro voto es algo que agrada a Dios y que Él desea o si no lo es. Sí, a fin de cuentas debemos de buscar el beneficio no material, no ideológico, sino que nuestras decisiones y nuestro impacto vaya conforme a la Sí, voluntad de nuestro Creador. buscarle darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Muy bien. Y pues bueno, hermanos, esta sería parte de nuestra reflexión conforme a la política acerca del gobierno. Le agradecemos mucho su tiempo, también la paciencia y que siga sintonizando este tipo de reflexiones. A través de estos programas podemos darnos a conocer, podernos compartir y apoyarnos en cómo estructurar un tema. eh, no sabemos a qué personas nos están oyendo, entonces esperando en Dios que podamos ser de bendición y de energía y darle ese giro juvenil, ese giro enérgico a las actitudes que podemos tener ante el mundo. Así Últimas es. palabras, Rafa, ¿tienes algo que decir? Nada, espero que este espacio sea de bendición. Espero que podamos aprender algo importante de aquí. Y
seguir estando en comunión con Dios. Correcto. Sigamos orando por nuestros jóvenes, sigamos orando por la iglesia, por los líderes y también por esa necesidad de un proyecto espiritual a través de un pastor. Sabemos la necesidad urgente en esta iglesia y estamos con Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Hasta luego.